A finales de la década de 1990, el mundo del narcotráfico en México estaba dominado por una generación de capos que, a pesar de su brutalidad, seguían un cierto código. Eran, en esencia, empresarios que utilizaban la violencia como una herramienta para proteger sus rutas y eliminar a la competencia. Figuras como los hermanos Arellano Félix en Tijuana o Amado Carrillo Fuentes en Juárez eran hombres de negocios ilícitos, no soldados. Pero en el umbral del nuevo milenio, una mutación aterradora estaba a punto de ocurrir en el ADN del crimen organizado. Un nuevo tipo de mal, más disciplinado, más sádico y tácticamente más sofisticado, estaba a punto de nacer. No surgiría de los campos de Amapola de Sinaloa ni de las calles de Guadalajara, sino de los cuarteles de la unidad de fuerzas especiales más elitista y mejor entrenada del ejército mexicano. Esta es la historia del nacimiento de los Zetas y del hombre que se convertiría en su líder más temido, Heriberto Lascano Lascano, alias el Lasca. La historia de cómo los guardianes del Estado se convirtieron en sus verdugos y al hacerlo desataron un nivel de violencia que cambiaría para siempre la naturaleza de la guerra contra las drogas. El origen del nombre del grupo es en sí mismo un presagio de su génesis militar. En la jerga de la radio del ejército mexicano, el código Z se utilizaba para designar a los oficiales de alto rango. El comandante de un batallón era un Z1, el segundo al mando un Z2 y así sucesivamente. Cuando los fundadores de este nuevo grupo criminal, todos ellos militares de élite, eligieron su nombre, no escogieron un apodo animal o el nombre de su pueblo, escogieron el nombre de su antigua profesión. Se llamaron a sí mismos los Zetas, una declaración de principios que anunciaba que no eran una pandilla de pistoleros, sino una unidad militar al servicio del crimen. El hombre que se convertiría en el Z más poderoso, Heriberto Lascano, alias Z3, no nació en el seno de una dinastía del narco. Sus orígenes eran humildes, representativos de millones de jóvenes mexicanos de zonas rurales. Nació en 1974 en Apan, Hidalgo, un estado modesto en el centro de México. Creció en un entorno donde las oportunidades eran escasas. Para muchos jóvenes de su generación y clase social, con una educación limitada y pocas perspectivas económicas, el ejército mexicano representaba una de las pocas vías viables hacia una carrera estable, un salario seguro y un cierto grado de prestigio social. Era una salida honorable de la pobreza. El 5 de junio de 1991, a la edad de 17 años, Heriberto Lascano se alistó en la infantería del ejército mexicano. Rápidamente, el joven soldado demostró poseer las cualidades que el ejército valora: disciplina, resistencia física e inteligencia. Su rendimiento fue tan destacado que fue seleccionado para formar parte de una unidad de élite, el sueño de cualquier soldado de infantería, el GAFE, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. El GAFE no era una unidad cualquiera. Creado en la década de 1980, fue concebido como la punta de lanza de las Fuerzas Armadas de México, una fuerza de reacción rápida modelada a imagen y semejanza de las unidades de operaciones especiales más famosas del mundo, como los Boinas Verdes y los Rangers del Ejército de los Estados Unidos, el SAS británico o las Fuerzas Especiales de Israel. Su propósito original era el de ser una fuerza de choque contra la insurgencia, el terrorismo y el narcotráfico de alto nivel. El entrenamiento al que Lascano y sus compañeros del GAFE fueron sometidos era, según los manuales militares y los testimonios de exmiembros, de una dureza física y psicológica extrema. Estaba diseñado para romper a un hombre y reconstruirlo como un arma humana. Aprendieron tácticas de contrainsurgencia, guerra en la jungla, combate urbano, emboscada y contraemboscada. Se convirtieron en expertos en el manejo de todo tipo de armamento, desde rifles de asalto y ametralladoras ligeras hasta lanzagranadas y explosivos. Recibieron formación en inteligencia y contrainteligencia, en comunicaciones encriptadas y en técnicas de vigilancia. Pero lo más importante es que fueron adoctrinados en una filosofía de letalidad y una total desensibilización ante la violencia extrema. Fueron entrenados para ser depredadores, para cazar y eliminar al enemigo sin vacilación ni remordimiento. Irónicamente, y este es un hecho crucial,
crucial y documentado, parte de esta formación de élite fue proporcionada por gobiernos extranjeros. Como parte de la cooperación en la lucha contra las drogas y el terrorismo, numerosos miembros del GAFE, incluido, según informes de inteligencia, el propio Lascano, recibieron entrenamiento en bases militares de Estados Unidos, como Fort Bragg, el hogar de las Fuerzas Especiales estadounidenses. También recibieron instrucción de asesores militares de Israel y de otros países de la OTAN. Aprendieron las tácticas más sofisticadas del mundo para combatir a los enemigos del Estado. Nadie imaginó que en pocos años, estos mismos soldados, armados con este conocimiento de vanguardia, se convertirían en el enemigo más formidable y terrorífico al que el Estado mexicano se hubiera enfrentado jamás. Mientras Lascano y sus compañeros se forjaban en los fuegos del entrenamiento de élite, un capo de la droga en el noreste de México estaba enfrentando un problema estratégico. Su nombre era Osiel Cárdenas Guillén, y a finales de la década de 1990, tras una sangrienta purga interna, se había consolidado como el líder máximo del Cartel del Golfo. Osiel era un líder visionario y despiadado. Se dio cuenta de que el mundo del narcotráfico estaba cambiando. Las viejas treguas se estaban rompiendo y la competencia con otros carteles, como el de Tijuana, se estaba volviendo cada vez más violenta. Además, el gobierno mexicano, presionado por Estados Unidos, comenzaba a intensificar sus operaciones. Osiel se dio cuenta de que sus sicarios tradicionales, los pistoleros reclutados de las calles, eran a menudo indisciplinados, poco fiables y no eran rivales para los ejércitos de sus enemigos ni para las Fuerzas Armadas. Necesitaba algo nuevo, algo mejor. Necesitaba un ejército privado que operara con la disciplina, la lealtad y la letalidad de una unidad militar profesional. La idea de reclutar directamente de las filas de la unidad más elitista del ejército mexicano fue un golpe de genio estratégico. Significaba volver las mejores armas del Estado contra el propio Estado. La oportunidad se presentó en la figura de un teniente del GAFE llamado Arturo Guzmán de Sena. Guzmán de Sena era un soldado brillante y altamente condecorado, pero según informes de inteligencia, también era corrupto y ambicioso. Osiel Cárdenas le hizo una oferta que no pudo rechazar. Le ofreció un salario que era exponencialmente superior a lo que ganaba en el ejército, acceso a un poder y a una riqueza inimaginables, y la oportunidad de liderar su propia unidad de combate. En 1997, Arturo Guzmán de Sena desertó del ejército mexicano y se convirtió en el primer Z1. Su primera misión fue reclutar a sus antiguos compañeros. Guzmán de Sena, Z1, se convirtió en el principal reclutador, contactando a los soldados del GAFE que conocía, hombres que compartían su ambición o su descontento. Y aquí es donde el análisis de las motivaciones de estos desertores es fundamental. Si bien no se puede entrar en la mente de cada uno de ellos, los análisis de inteligencia y los estudios criminológicos apuntan a una combinación de factores. El factor más obvio era el económico. El salario de un soldado del ejército mexicano, incluso uno de élite, era muy bajo. La oferta de Osiel Cárdenas representaba una fortuna que nunca podrían soñar con ganar legalmente. El segundo factor, un hecho bien conocido, era la corrupción endémica dentro de las propias Fuerzas Armadas. Muchos de estos soldados veían a sus propios comandantes colaborar con los narcotraficantes y sentían que la guerra contra las drogas era una farsa. Para ellos, cambiar de bando no era una traición a un sistema puro, sino simplemente elegir al patrón que pagaba mejor en un juego que ya estaba amañado. Finalmente, hay un factor psicológico que no debe subestimarse. Estos hombres habían sido condicionados para la violencia extrema, habían sido entrenados para ser cazadores, para matar sin dudar. Es posible que para algunos, el uso de estas habilidades al servicio de un cartel, con la promesa de una recompensa masiva, representara una transición psicológica menos drástica de lo que podría parecer. Heriberto Lascano. Lascano fue uno de los primeros y más importantes soldados en aceptar la oferta de Guzmán de Sena. Desertó del ejército en 1998 y por su rango y experiencia se le asignó el código de radio C3. Junto a él, más de 30 de los mejores soldados de las Fuerzas Especiales de México abandonaron sus puestos y se unieron a las filas del Cartel del Golfo. Es crucial entender el papel inicial de este nuevo grupo. En sus inicios, los Zetas no eran un cartel independiente, eran literalmente el brazo armado de Osiel Cárdenas Guillén. Su función era triple.
Primero, eran su guardia pretoriana, su equipo de seguridad personal de élite, protegiéndolo de sus enemigos. Segundo, eran sus cobradores de deudas y sus ejecutores, encargados de eliminar a los rivales, a los traidores y a cualquiera que se interpusiera en el camino del cartel del Golfo. Y tercero, y lo más importante, eran su fuerza de choque, una unidad de asalto militar utilizada para combatir a los sicarios de los carteles enemigos y, cuando era necesario, para emboscar y neutralizar a las patrullas del ejército y la policía. El monstruo había sido creado. Osiel Cárdenas, en su búsqueda de poder, había desatado una fuerza que no comprendía del todo. Había contratado a los lobos para proteger a las ovejas, sin darse cuenta de que, muy pronto, los lobos desarrollarían su propio apetito y decidirían que querían el rebaño entero para ellos. La creación de los Zetas marcó el principio del fin del viejo mundo del narco y el sangriento nacimiento de una nueva era de terror. La llegada de los Zetas a la escena del crimen en el noreste de México a finales de la década de 1990 no fue simplemente la adición de un nuevo grupo de sicarios al panorama. Fue un evento transformador, un cataclismo que alteró fundamentalmente la ecología de la guerra contra las drogas. El impacto de su aparición fue inmediato y aterrador. Los rivales de Osiel Cárdenas Guillén, acostumbrados a enfrentarse a los tradicionales pistoleros indisciplinados, se encontraron de repente combatiendo a una fuerza que se movía, pensaba y mataba como una unidad de operaciones especiales del ejército, porque eso es exactamente lo que eran. Las primeras acciones de los Zetas, como la eliminación sistemática de los principales lugartenientes de los carteles rivales y la protección impenetrable que ofrecieron a Osiel Cárdenas, enviaron un mensaje inequívoco. Las viejas reglas habían muerto. Una nueva era de violencia, una violencia militarizada y con una precisión terrorífica, había comenzado. La diferencia fundamental de los Zetas residía en su doctrina. Como exmiembros del GAFE, operaban con una disciplina y una organización jerárquica que eran completamente ajenas al mundo del sicariato tradicional. Los informes de inteligencia del ejército mexicano y de la DEA, que comenzaron a analizar a este nuevo grupo con creciente alarma, describen una estructura de mando y control puramente militar. Operaban en células, utilizaban formaciones de combate, se comunicaban con códigos de radio y señales de mano y mantenían una estricta disciplina. Su apariencia misma era una declaración de intenciones. A diferencia de los sicarios que a menudo vestían de manera ostentosa, los primeros Zetas se presentaban en uniforme, con botas militares, equipo táctico y la cabeza rapada. Proyectaban la imagen de un ejército, no de una pandilla. Esta disciplina no solo los hacía más eficientes en el combate, sino también inmensamente más temibles. Su superioridad táctica se veía reforzada por una abrumadora superioridad tecnológica. Osiel Cárdenas, reconociendo el valor de su nueva arma, no escatimó en gastos para equiparla. Los arsenales de los Zetas, que fueron incautados en los años siguientes, revelaron un nivel de armamento que superaba al de muchas unidades de policía locales. No solo poseían los habituales rifles de asalto AK-47 y AR-15, sino que contaban con armamento de grado militar, fusiles de francotirador Barrett calibre .50, capaces de perforar vehículos blindados y derribar helicópteros, lanzagranadas de 40 milímetros, cohetes antitanque RPG-7 y explosivos plásticos C4. Además, su equipo personal era de última generación. Utilizaban chalecos antibalas de nivel militar, cascos de Kevlar, gafas de visión nocturna y, de manera crucial, sofisticados sistemas de comunicación encriptada que les permitían coordinar sus movimientos en tiempo real sin ser escuchados por las autoridades. Eran una fuerza de infantería ligera, financiada con narcodólares operando en el corazón de México. Sin embargo, la innovación más profunda y aterradora de los Zetas no fue su armamento ni su disciplina, sino su filosofía sobre el uso de la violencia. Para ellos, la violencia no era simplemente un medio para eliminar a un enemigo, era un fin en sí mismo, una herramienta de comunicación, un instrumento de marketing para su marca de terror. Los Zetas inauguraron la era del narcoterrorismo en México, utilizando la violencia extrema no solo para derrotar a sus rivales, sino para aterrorizar a la sociedad civil
y al propio Estado hasta un punto de parálisis. Su repertorio de brutalidad, documentado en innumerables informes forenses y periodísticos, fue diseñado para inspirar un miedo primario y absoluto. Una de sus tácticas más notorias, que se convirtió en su firma, fue la decapitación. Antes de los Zetas, los asesinatos en el mundo del narco, aunque brutales, solían ser relativamente discretos. Los cuerpos eran enterrados en fosas clandestinas o abandonados en lugares remotos. Los Zetas cambiaron eso. Comenzaron a decapitar a sus rivales, narcotraficantes, policías, funcionarios, y a abandonar sus cabezas en lugares públicos, en la puerta de una oficina gubernamental, en el centro de una plaza, en el capó de un coche patrulla. El propósito de este acto de barbarie era puramente psicológico. La decapitación es un acto de profanación y de dominación total. Era un mensaje inequívoco para sus enemigos. No solo podemos matarte, sino que podemos deshumanizarte y profanar tu cuerpo. No hay límite para nuestra crueldad. Este método que conmocionó a la sociedad mexicana se convirtió en una herramienta de terror increíblemente efectiva. Otra de sus macabras innovaciones fue la práctica de desaparecer a sus víctimas en lo que ellos llamaban guisos. Esta técnica consistía en disolver los cuerpos de sus enemigos en grandes barriles llenos de ácido o en quemarlos hasta reducirlos a cenizas en bidones de petróleo. Esta práctica tenía un doble propósito. El primero era pragmático, eliminar toda evidencia física de un asesinato, haciendo imposible la identificación de la víctima y la construcción de un caso judicial. El segundo, y más importante, era psicológico. Creaba un mito aterrador, la idea de que si te cruzabas en el camino de los Zetas, no solo morías, sino que dejabas de existir. Eras borrado de la faz de la tierra. Este miedo a la desaparición total era, para muchas familias, incluso peor que la certeza de la muerte. Para asegurarse de que sus actos de violencia tuvieran el máximo impacto mediático, los Zetas perfeccionaron el uso de las narcomantas. Se trata de pancartas, a menudo escritas a mano en grandes trozos de tela, que dejaban colgadas en puentes peatonales, edificios públicos o junto a los cuerpos de sus víctimas. Estas mantas eran, en esencia, los comunicados de prensa de su organización terrorista. En ellas se atribuían la autoría de los asesinatos, lanzaban amenazas directas a los líderes de los carteles rivales, a los comandantes de la policía o a los políticos, y a menudo acusaban a las autoridades de corrupción y de proteger a sus enemigos. Era una sofisticada táctica de operaciones psicológicas, PSYOPs, muy probablemente aprendida en su entrenamiento de contrainsurgencia, ahora utilizada para controlar la narrativa de la guerra, sembrar la desconfianza en las instituciones y aterrorizar a la población. Mientras los Zetas consolidaban su reputación como la fuerza más temible de México, Heriberto Lascano ascendía rápidamente en su jerarquía interna. Su crueldad personal y su eficiencia táctica no pasaron desapercibidas. En noviembre de 2002, el líder y fundador original de los Zetas, Arturo Guzmán de Sena, Z1, fue abatido en un enfrentamiento con el ejército mexicano en la ciudad de Matamoros. Su muerte creó un vacío en la cúpula de la organización. Aunque todavía estaban bajo el mando supremo de Osiel Cárdenas, necesitaban un nuevo líder operativo. Heriberto Lascano, Z3, uno de los miembros originales más respetados y temidos, se convirtió en el sucesor natural. Asumió el control de facto de las operaciones de los Zetas y bajo su liderazgo, la brutalidad del grupo alcanzó nuevas cotas. Fue durante este periodo cuando Lascano se forjó su infame reputación y se ganó su apodo, el Verdugo. Fuentes de inteligencia mexicanas y estadounidenses, así como testimonios de ex-Zetas y de narcotraficantes capturados, lo describen como un psicópata sádico que disfrutaba de la tortura y la ejecución. A diferencia de otros líderes que ordenaban la violencia desde la distancia, se dice que Lascano participaba personalmente en los interrogatorios y asesinatos más brutales. Las historias sobre su crueldad, aunque a veces difíciles de verificar y posiblemente exageradas para aumentar su leyenda, pintan un cuadro aterrador. Se rumoreaba que había creado un rancho privado donde mantenía animales exóticos, como tigres y leones, a los que supuestamente alimentaba con sus enemigos capturados. Otra de las historias, citada en varios informes, describe su método de ejecución preferido, al que llamaban la paleta. La víctima era atada a un poste o a un árbol, a menudo desnuda, y abandonada en el desierto o en la selva para que muriera lentamente de insolación o de hipotermia. Su apodo, el Verdugo, no era solo una referencia a su papel como líder, sino una
descripción literal de su afición personal por la ejecución y el sadismo. Esta reputación se convirtió en una parte fundamental de la identidad de los Zetas, una marca de terror que garantizaba que el miedo precediera a su llegada a cualquier nuevo territorio. Bajo la dirección de Lazcano, la organización creció exponencialmente. Ya no eran solo un grupo de 30 desertores, comenzaron a reclutar a cientos de nuevos miembros, incluyendo a exmilitares, expolicías y jóvenes sicarios de pandillas callejeras. Osiel Cárdenas, viendo su increíble efectividad, comenzó a utilizarlos no solo como su guardia personal, sino como una fuerza de conquista para apoderarse de nuevas plazas o territorios de droga. La influencia de los Zetas se expandió por todo el noreste de México y más allá. Se estaban convirtiendo en un cartel dentro de otro cartel, una organización inmensamente poderosa por derecho propio. El punto de inflexión definitivo llegó en marzo de 2003. En un masivo operativo del ejército mexicano, el jefe supremo del cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, fue capturado en Matamoros. Aunque inicialmente continuó dirigiendo el cartel desde la prisión, su poder estaba disminuido. Finalmente, en 2007, fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentarse a una larga condena. Con su maestro encarcelado y lejos del país, los Zetas, bajo el mando absoluto de Heriberto Lazcano, se encontraron en una nueva posición. Ya no eran los sirvientes, eran la fuerza dominante. Las viejas lealtades basadas en el dinero y el poder de Osiel comenzaron a desvanecerse rápidamente. La Guardia Pretoriana se estaba dando cuenta de que era mucho más poderosa que el imperio al que se suponía que debía proteger. Lazcano era ahora un rey en todo menos en el nombre, y su ambición no conocía límites. El escenario estaba listo para una de las traiciones más sangrientas de la historia del narcotráfico. Una guerra de secesión que sumergiría a México en un nivel de violencia nunca antes visto. La captura de Osiel Cárdenas Guillén en 2003 y de manera mucho más decisiva, su extradición a los Estados Unidos en 2007 no fue simplemente la caída de un capo, fue un evento sísmico que fracturó las placas tectónicas del poder en el hampa mexicana. El rey del cartel del Golfo había sido removido del tablero y su imperio, ahora sin su liderazgo carismático y unificador, entró en un peligroso período de interregno. La dirección del cartel recayó en una frágil diarquía formada por su hermano, Antonio Tony Tormenta Cárdenas Guillén, y otro lugarteniente de la vieja guardia, Jorge El Cos Costilla Sánchez. Eran narcotraficantes tradicionales, hombres que entendían el negocio del trasiego de drogas, pero que, según los análisis de inteligencia de la época, carecían de la visión estratégica y el respeto absoluto que su predecesor comandaba. Y, lo que es más importante, veían a los Zetas no como socios, sino como lo que siempre habían sido para ellos, empleados, un brazo armado de mercenarios que, aunque efectivos, eran fundamentalmente subordinados. Esta percepción contrastaba brutalmente con la realidad del poder en el terreno. Mientras la cúpula del cartel del Golfo se debilitaba, su brazo armado, bajo el liderazgo indiscutible de Heriberto Lazcano Lazcano, se había convertido en una organización inmensamente poderosa por derecho propio. Durante los años de servicio a Osiel, el Lazca había expandido la influencia de los Zetas mucho más allá de su función original de guardaespaldas. Había reclutado a cientos, si no miles, de nuevos miembros, estableciendo una estructura de mando militar en docenas de ciudades. Había diversificado las fuentes de ingresos del grupo, incursionando de manera autónoma en la extorsión, el secuestro y el robo de combustible, negocios que a menudo dirigía sin consultar a sus supuestos jefes del Golfo. Los Zetas ya no eran un destacamento de fuerzas especiales, eran un ejército en toda regla, una legión que controlaba vastos territorios y que, cada día que pasaba, se sentía más poderosa que el imperio al que supuestamente servía. La relación entre el parásito y el huésped se había invertido. El parásito era ahora más grande y fuerte y comenzaba a considerar que ya no necesitaba a su anfitrión para sobrevivir. Entre 2007 y principios de 2010 se desarrolló una guerra fría en el noreste de México, una era de tensión y desconfianza crecientes entre los dos componentes de la compañía, como se conocía a la alianza. Los informes de inteligencia mexicanos y de la DEA de este periodo describen una atmósfera de paranoia y resentimiento mutuo. Los capos de la vieja guardia del Golfo veían a los Zetas con una mezcla de miedo y desprecio. Los consideraban arrogantes, excesivamente violentos y advenedizos que no respetaban las viejas tradiciones del narcotráfico. Se quejaban de que la brutalidad indiscriminada de los Zetas atraía una atención no deseada del gobierno y del ejército,
lo que era malo para el negocio principal, el trasiego de cocaína. Por su parte, los Zetas, y en particular Lascano, veían a sus jefes como dinosaurios, como narcos junior, ineptos, que se enriquecían gracias al sudor y la sangre de sus soldados. Sentían que ellos estaban librando las verdaderas batallas en las calles, mientras los líderes del Golfo se escondían en sus mansiones. Era una alianza rota en todo, menos en el nombre, un barril de pólvora esperando la chispa que lo hiciera estallar. Esa chispa, según la versión más aceptada por los analistas de seguridad y las fuentes de inteligencia, se produjo a finales de enero de 2010 en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas, el corazón del imperio del cartel del Golfo. El incidente que desencadenó la guerra fue el secuestro y asesinato de un miembro de alto rango de los Zetas, conocido como Víctor el Concord III Peña Mendoza. Si bien los detalles exactos del asesinato siguen siendo turbios, las fuentes de inteligencia señalan que fue llevado a cabo por una facción del cartel del Golfo, supuestamente por orden de un lugarteniente de Tony Tormenta. La motivación pudo haber sido una disputa por una deuda o simplemente un intento de poner en su sitio a los cada vez más insolentes Zetas. La noticia del asesinato de uno de sus comandantes llegó a oídos de Heriberto Lascano y fue la afrenta final, la gota que colmó el vaso de años de resentimiento acumulado. Según los relatos reconstruidos a partir de comunicaciones interceptadas, Lascano, enfurecido, contactó a la cúpula del cartel del Golfo y les lanzó un ultimátum. Exigió que le entregaran al hombre responsable del asesinato de El Concord III para que él mismo pudiera ejecutarlo. Era una prueba de lealtad y de poder. Si el Golfo cedía, admitiría que los Zetas tenían derecho a impartir su propia justicia. Si se negaban, sería una declaración de que los Zetas seguían siendo sus subordinados. La respuesta de Tony Tormenta y el COS fue una negativa rotunda. Entregar a uno de sus propios hombres a sus sicarios habría sido una humillación inaceptable, el fin de su autoridad. Esa negativa fue la declaración de guerra. Para Lascano, fue la prueba definitiva de que el cartel del Golfo ya no era un socio, sino un obstáculo para su propia ambición. En febrero de 2010, a través de sus redes de comunicación, los Zetas declararon formalmente la guerra a sus antiguos amos. La alianza que había dominado el noreste de México durante una década se hizo añicos de la manera más violenta posible. Lo que siguió no fue una simple guerra de pandillas, fue una guerra total, una campaña de aniquilación mutua librada con tácticas militares en medio de ciudades densamente pobladas, con la población civil atrapada en el fuego cruzado. Los estados de Tamaulipas y Nuevo León, y en particular las ciudades de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y la metrópolis industrial de Monterrey, se convirtieron en el epicentro de un conflicto de una brutalidad sin precedentes. La guerra entre el Golfo y los Zetas inauguró un nuevo nivel de violencia urbana en México. Ambas facciones, pero especialmente los Zetas bajo el mando de Lascano, comenzaron a utilizar tácticas diseñadas para sembrar el caos y aterrorizar a la población. Una de las más notorias fueron los narcobloqueos. En medio de un enfrentamiento, o simplemente para demostrar su poder, comandos de sicarios secuestraban autobuses de pasajeros, camiones de carga y coches particulares. Los atravesaban en las principales avenidas y les prendían fuego, creando gigantescas barricadas de humo y metal retorcido. Estos bloqueos paralizaban ciudades enteras durante horas, creando un pánico generalizado e impidiendo la llegada del ejército o la policía a las zonas de combate. Era una táctica de guerrilla urbana, diseñada para hacer que la presencia del Estado fuera irrelevante. La población civil, que hasta entonces había sido en gran medida un espectador de las guerras del narco, se convirtió en un objetivo directo. La extorsión y el secuestro se dispararon a niveles epidémicos. Ambos bandos comenzaron a masacrar a civiles sospechosos de trabajar para el enemigo, a menudo basándose en meras suposiciones. Fue en el contexto de esta guerra que se produjeron algunas de las peores atrocidades, como los posteriores masacres de migrantes en San Fernando, donde los Zetas asesinaron a decenas de personas inocentes, en parte para forzar a nuevos reclutas y en parte para sembrar un terror absoluto. Las calles de las ciudades fronterizas se convirtieron en un teatro macabro. Los cuerpos decapitados, los cadáveres colgados de los puentes y las narcomantas con mensajes amenazantes se convirtieron en una parte
parte grotesca y cotidiana del paisaje urbano. La violencia ya no era un medio para un fin, era una exhibición constante de poder y sadismo. En esta guerra de aniquilación, Heriberto Lascano demostró ser un estratega implacable. Se dio cuenta de que la guerra no era solo por el control de las rutas del narcotráfico, era por el control total del territorio y de su economía. Bajo su dirección, los Zetas implementaron un nuevo modelo de negocio criminal, un modelo de depredación total. Dondequiera que ganaban terreno, no solo se apoderaban del negocio de la droga, sino que tomaban el control de todas las actividades económicas, tanto ilícitas como lícitas. Comenzaron a cobrar piso, una cuota de protección a absolutamente todos los negocios, desde los vendedores ambulantes de tacos y los pequeños talleres mecánicos hasta las grandes cadenas de supermercados y las plantas industriales. Se apoderaron del mercado de la piratería de CDs y DVDs, del tráfico de personas, del robo de coches y, de manera muy lucrativa, del robo de petróleo directamente de los oleoductos de la compañía estatal Pemex. Este nuevo modelo transformó a los Zetas. Ya no eran simplemente una organización de narcotraficantes. Se habían convertido en una mafia parasitaria que se alimentaba de la totalidad de la vida económica de las regiones que controlaban, una especie de estado paralelo con su propio sistema de impuestos y su propia y brutal forma de justicia. Y en la cima de este nuevo estado criminal se encontraba, como un emperador recluido y paranoico, Heriberto Lascano Lascano. Al ganar batallas clave y establecer su dominio a través del terror, consolidó la transición de los Zetas. Habían completado su metamorfosis, de guardaespaldas de élite a brazo armado, y de brazo armado a un cartel independiente y transnacional, posiblemente el más sangriento y temido del mundo. La guerra con sus antiguos amos había sido su brutal y sangrienta declaración de independencia. Ahora, como dueños de su propio destino, el Lasca y sus legiones de asesinos se prepararían para exportar su modelo de terror a una escala nacional. El reinado del verdugo estaba a punto de alcanzar su cenit más terrorífico, un periodo marcado por una serie de atrocidades que conmocionarían no solo a México, sino al mundo entero. Tras la sangrienta secesión del Cartel del Golfo, los Zetas, bajo el mando supremo y absoluto de Heriberto Lascano Lascano, emergieron como una entidad independiente y monstruosa en el panorama del crimen transnacional. La guerra de independencia no solo les había dado el control de valiosas rutas de narcotráfico y territorios, sino que les había permitido perfeccionar y expandir su modelo de negocio, un modelo basado no en el comercio, sino en la depredación y el terror. Lascano ya no era el guardaespaldas de un capo, era el señor de la guerra de su propio narcoestado, un reino feudal construido sobre los cimientos de la extorsión, el secuestro y las masacres. El periodo que va desde 2010 hasta su muerte en 2012 marca el apogeo de su poder, una era conocida como el reinado del verdugo, durante la cual los Zetas llevaron a cabo una campaña de violencia y expansión tan brutal que sus atrocidades conmocionaron no solo a México, sino a la conciencia del mundo entero. El modelo de expansión de Lascano era radicalmente diferente al de los carteles tradicionales. Organizaciones como el Cartel de Sinaloa se expandían a través de alianzas estratégicas, lazos familiares y el control gradual de las rutas de la droga. La expansión de los Zetas, en cambio, se parecía más a la de un virus o un ejército invasor. Operaban bajo un modelo que los analistas han descrito como una franquicia del terror. Lascano enviaba a un pequeño grupo de sus Zetas de más confianza, a menudo exmilitares como él, a una nueva plaza o ciudad. Su misión no era tanto vender droga, sino conquistar el territorio. Para ello reclutaban a la fuerza a pandillas locales y a jóvenes sin futuro, a quienes adoctrinaban en sus métodos ultraviolentos. A estos grupos se les permitía usar el temido nombre de Zetas a cambio de jurar lealtad a Lascano y de pagarle un cuantioso tributo de todas sus actividades criminales. Este modelo permitió una expansión increíblemente rápida, pero también generó un nivel de caos y violencia incontrolable, ya que estas células semiautónomas a menudo operaban con una brutalidad aún mayor para demostrar su valía al mando central. Fue bajo este reinado y esta estrategia de expansión que los Zetas cometieron los actos que cimentarían su reputación como la organización criminal más sangrienta
sanguinaria del planeta. Uno de los episodios más oscuros y reveladores de su modus operandi tuvo lugar en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. En agosto de 2010, las autoridades mexicanas, alertadas por el dramático testimonio de un único superviviente, descubrieron una escena de horror absoluto en un rancho remoto. Encontraron los cuerpos de 72 personas, hombres y mujeres, que habían sido maniatados, vendados y ejecutados con una precisión escalofriante. Las víctimas no eran miembros de un cartel rival ni agentes de la ley. Eran migrantes indocumentados, la mayoría procedentes de Centro y Sudamérica, que viajaban a través de México con la esperanza de llegar a Estados Unidos. La investigación posterior, basada en el testimonio del superviviente y en las confesiones de algunos de los zetas capturados, reveló la lógica perversa detrás de la masacre. Los zetas habían interceptado los autobuses en los que viajaban los migrantes y los habían secuestrado. Luego, les habían ofrecido un ultimátum: o se unían a sus filas como sicarios y mulas, o pagaban una gran suma de dinero por su liberación. Cuando los migrantes, que no tenían dinero ni el deseo de convertirse en asesinos, se negaron, Lascano y su organización decidieron ejecutarlos en masa. El propósito de la masacre, según los analistas, era doble. Por un lado, era un método de reclutamiento forzado. Por otro, y más importante, era un mensaje de terror para todos los traficantes de personas, o coyotes, que operaban en su territorio, o pagaban a los zetas una cuota por cada migrante que cruzara, o sus cargas humanas serían masacradas. La vida humana era simplemente una variable en su ecuación de negocio. El horror de San Fernando no terminó ahí. En abril de 2011, en la misma zona, las autoridades descubrieron una serie de fosas clandestinas que contenían los restos de casi 200 personas más. Las investigaciones revelaron que estas víctimas habían sido sacadas a la fuerza de autobuses de pasajeros comerciales durante varios meses. Los zetas habían convertido las carreteras de Tamaulipas en sus cotos de caza privados. Si la masacre de San Fernando demostró su crueldad hacia los más vulnerables, el ataque al Casino Royal en Monterrey, la próspera capital industrial de Nuevo León, demostró que no tenían reparos en atacar a la población civil en el corazón de una de las ciudades más importantes de México. La tarde del 25 de agosto de 2011, en un acto que conmocionó a la nación, un comando de los zetas irrumpió en el casino, que estaba lleno de clientes. Sin mediar palabra, comenzaron a rociar el interior con galones de gasolina mientras disparaban sus rifles de asalto para sembrar el pánico. Luego, prendieron fuego al edificio y bloquearon las salidas de emergencia. El resultado fue una trampa mortal. 52 personas, en su mayoría civiles inocentes, que solo estaban pasando la tarde jugando, murieron asfixiadas o quemadas vivas. La investigación oficial concluyó que el ataque no fue un acto de guerra contra un cartel rival. Fue un acto de terrorismo mafioso en su forma más pura. El dueño del casino se había negado a pagar la cuota de extorsión, el piso que le exigía la célula local de los zetas. El incendio fue la represalia, un mensaje brutalmente claro para todos los demás empresarios de la ciudad sobre las consecuencias de desafiar su autoridad. Aunque no hay pruebas de que Lascano ordenara personalmente el ataque, ocurrió bajo su mando y fue una consecuencia directa de la política de terror y extorsión que él había instituido como el principal modelo de negocio del cartel. El reinado de El Verdugo no se limitó a las fronteras de México. Bajo su liderazgo, los zetas se convirtieron en una amenaza transnacional, expandiendo sus operaciones de manera agresiva hacia el sur en Centroamérica. Su principal objetivo fue Guatemala, un país con instituciones débiles y una ubicación estratégica para el trasiego de cocaína desde Sudamérica. En mayo de 2011, exportaron su marca de terror al departamento norteño de Petén. Un comando de zetas asaltó una finca y masacró a 27 jornaleros. Las víctimas fueron torturadas y decapitadas una por una. Junto a los cuerpos, dejaron un mensaje de sangre en una pared, dirigido al dueño de la finca, un presunto narcotraficante local. La masacre de Petén fue una demostración de fuerza, la forma en que los zetas anunciaron su llegada y su intención de tomar el control de las rutas de la droga en Guatemala, utilizando el mismo lenguaje de barbarie que también les había funcionado en México. A medida que el poder y la notoriedad de su organización crecían, Heriberto Lascano se convertía en un fantasma. A diferencia de los capos de la vieja escuela que disfrutaban de la vida pública, Lascano, posiblemente aprendiendo de los errores de otros y por una paranoia natural, se volvió cada vez más recluido. Los informes de inteligencia
lo describen como un líder que rara vez se dejaba ver, incluso por sus propios hombres. Se movía constantemente entre campamentos de entrenamiento y ranchos ocultos en zonas rurales remotas, comunicándose con sus lugartenientes a través de mensajeros de confianza y sofisticados sistemas de comunicación encriptada. Su poder era absoluto, pero su presencia era casi virtual, lo que lo convertía en un objetivo extremadamente difícil de localizar para las autoridades. A pesar de su brutalidad, o quizás debido a ella, surgieron informes que pintaban un cuadro más complejo y paradójico del hombre. En su pueblo natal de Tezontle, en el estado de Hidalgo, varios reportajes periodísticos de la época, basados en testimonios de los residentes locales, lo describían como un benefactor. Se decía que pagaba las fiestas patronales, que ayudaba a los necesitados y la obra que se convirtió en el símbolo de su extraña dualidad, que financió la construcción de una gran y moderna capilla en el pueblo con una placa que, según se informa, le agradecía su generosidad. Esta faceta de bandido social, común en la historia de los criminales, plantea una pregunta inquietante. ¿Era un acto de fe genuina, una estrategia para lavar su imagen y ganar una base social de apoyo, o simplemente la manifestación de la compleja psicología de un hombre capaz de ordenar masacres y al mismo tiempo considerarse un benefactor de su comunidad? Dentro de su propia organización, aunque su poder era indiscutible, comenzaron a surgir tensiones. Su principal rival interno, según los análisis de inteligencia, era el hombre que ocupaba el segundo puesto en la jerarquía, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40. A diferencia de Lascano y los Zetas originales, Treviño no tenía formación militar. Era un criminal callejero, un contrabandista que se había unido a la organización y había ascendido gracias a su crueldad y su astucia. Los informes describen a Treviño como aún más sádico e impulsivo que Lascano si cabe. A medida que el poder de Treviño crecía, comenzó a formar su propia facción dentro de los Zetas, leal solo a él. A principios de 2012, las agencias de inteligencia informaban de una creciente fractura en la cúpula del cartel más temido del mundo. La organización, que siempre se había enorgullecido de su disciplina militar, estaba al borde de una guerra civil entre su fundador exmilitar y su heredero más brutal y callejero. En la cima de su poder, Heriberto Lascano era el señor absoluto de un imperio criminal que se extendía desde la frontera con Estados Unidos hasta Centroamérica. Había creado una nueva y aterradora forma de crimen organizado, una mafia parasitaria que se alimentaba del terror. Pero este nivel de violencia extrema y desafío abierto al Estado tenía un precio. Lo había convertido en el enemigo público número uno para el gobierno mexicano y para Estados Unidos. Ya no era solo un narcotraficante, era una amenaza para la seguridad nacional. Una masiva y coordinada cacería humana, liderada por la unidad de élite de la Marina Armada de México, SEMAR, la fuerza más confiable del país, se centró en él con una intensidad sin precedentes. El verdugo, el hombre que había ordenado la muerte de miles de personas, era ahora la presa en la mayor cacería de la historia de México. Su reinado de terror se acercaba a su inevitable y violento final. A medida que el reinado de terror de Heriberto Lascano alcanzaba su sangriento apogeo en 2012, su figura se había transformado. Ya no era simplemente el narcotraficante más buscado de México, se había convertido en una amenaza para la estabilidad del Estado, un señor de la guerra cuyo poder desafiaba abiertamente la soberanía del gobierno. La extrema violencia de los Zetas, sus masacres de civiles y su control territorial lo convirtieron en el enemigo público número uno, no solo para el gobierno mexicano, sino también para el de Estados Unidos. La DEA y la CIA, que veían a los Zetas como una organización narcoterrorista, ofrecían recompensas multimillonarias por su captura y colaboraban estrechamente con las autoridades mexicanas, proporcionando inteligencia, tecnología y entrenamiento. La cacería de Z3 se convirtió en la máxima prioridad de la seguridad nacional mexicana. La punta de lanza de esta cacería fue la unidad de élite de la Marina Armada de México, SEMAR, en una nación donde muchas instituciones policiales y militares habían sido penetradas por la corrupción de los carteles. Los marinos se habían ganado una reputación de ser la fuerza más confiable y efectiva en la lucha contra los capos de alto nivel. Equipados con tecnología de vigilancia estadounidense y operando con una precisión quirúrgica, la SEMAR había sido responsable de la captura o abatimiento de varios lugartenientes clave de los Zetas en los meses previos. Utilizando una combinación de inteligencia
presencia de señales, informantes humanos y una paciente labor de vigilancia, el círculo comenzó a cerrarse lentamente en torno al escurridizo y paranoico Lazcano. Los analistas de inteligencia sugieren que la creciente y violenta rivalidad interna entre Lazcano y su segundo al mando, Miguel Ángel Treviño, Z40, pudo haber sido un factor decisivo. Es una teoría persistente en los círculos de seguridad que la caída de muchos grandes capos a menudo es acelerada por traiciones internas, y es posible que la información que condujo a la localización de Lazcano proviniera de su propio círculo, ansioso por ver a Treviño tomar el poder. El 7 de octubre de 2012, la cacería llegó a un final abrupto y casi anticlimático. La versión oficial, detallada en un comunicado de prensa de la Marina Mexicana, describe un encuentro que fue más producto del azar que de una redada planificada. Ese domingo por la tarde, en el pequeño y polvoriento municipio de Progreso, en el estado de Coahuila, una patrulla de marinos recibió una denuncia ciudadana sobre la presencia de hombres armados en un partido de béisbol local. Al acudir a investigar, los marinos observaron una camioneta pick-up con varios individuos sospechosos. Cuando les marcaron el alto, los hombres respondieron abriendo fuego con rifles de asalto. Se desató un breve pero intenso tiroteo. Los marinos repelieron la agresión. Uno de los sicarios lanzó una granada contra el vehículo de los marinos, pero no detonó. En el intercambio de disparos, el conductor de la camioneta y otro pasajero fueron abatidos. Un tercer hombre, que los marinos describirían más tarde como el propio Lazcano, salió del vehículo y trató de huir a la carrera a través de un campo abierto, pero fue alcanzado por los disparos de los marinos y cayó muerto. La escaramuza fue tan rápida que, en ese momento, los marinos no eran plenamente conscientes de la identidad de los hombres que habían abatido. Procedieron según el protocolo estándar. Aseguraron la escena y encontraron en el vehículo un arsenal que incluía un lanzagranadas, rifles de asalto y lanzacohetes. Al inspeccionar los cuerpos, encontraron indicios de que no se trataba de sicarios comunes. Uno de los cadáveres, el del hombre que intentó huir, era de complexión fuerte y vestía ropa de civil. Los peritos de la Marina procedieron a tomar sus huellas dactilares y a fotografiar el cuerpo. Las huellas fueron enviadas de inmediato a las bases de datos de la Armada y de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para su análisis. Unas horas más tarde, en la noche del 7 de octubre, llegó la confirmación que sacudiría al país. Las huellas dactilares coincidían al 100% con las de Heriberto Lazcano. El gobierno mexicano, en un momento de inmenso triunfo, se preparaba para anunciar que había eliminado al criminal más temido y sanguinario de la historia moderna del país. Y es aquí donde esta historia de guerra contra las drogas da un giro hacia lo bizarro, hacia un episodio de realismo mágico macabro que parece sacado de una novela. Debido a la lejanía del lugar del enfrentamiento, los cuerpos de Lazcano y su cómplice no fueron trasladados a una morgue militar de alta seguridad, un error logístico que resultaría fatal. En su lugar, el personal de la Fiscalía Local de Coahuila ordenó que los cadáveres fueran llevados a una modesta funeraria privada, la Funeraria García, en el cercano pueblo de Sabinas, para que se les practicara la autopsia de ley. El cuerpo del hombre más peligroso de México, el trofeo más importante de la guerra del presidente Felipe Calderón, yacía en una plancha de metal en una pequeña funeraria de provincia, custodiado únicamente por un puñado de policías locales. En la madrugada del 8 de octubre, mientras los altos mandos en la Ciudad de México preparaban la conferencia de prensa para anunciar la victoria, ocurrió lo impensable. Un comando de hombres fuertemente armados y con los rostros cubiertos irrumpió en la funeraria García. Según el testimonio aterrorizado del propietario de la funeraria, los hombres, que se identificaron como miembros de los Zetas, lo sometieron a él y a su personal con una violencia contenida y profesional. No robaron dinero ni causaron destrozos. Tenían una única misión. Se dirigieron directamente a la morgue, tomaron los cuerpos de Heriberto Lazcano y de su chofer, los subieron a una carroza fúnebre que habían robado y desaparecieron en la noche. Cuando las autoridades reaccionaron, ya era demasiado tarde. El resultado fue una de las situaciones más surrealistas y embarazosas de la historia de la lucha contra el crimen. Apenas unas horas después de que la Marina Armada de México anunciara oficialmente
frente al mundo la muerte de Heriberto Lascano, el fiscal del estado de Coahuila tuvo que salir ante la prensa para admitir, con una vergüenza palpable, que el cuerpo del delito, la prueba física irrefutable de la muerte del capo, había sido robado y se encontraba en paradero desconocido. La mayor victoria del gobierno en la guerra contra las drogas se había convertido, en cuestión de horas, en una farsa nacional, un misterio que alimentaría todo tipo de dudas y teorías de la conspiración. La desaparición del cuerpo de El Lasca ha sido objeto de intenso debate desde entonces, y es crucial analizar las diferentes teorías separando los hechos de la especulación. La teoría oficial, y la más plausible para la mayoría de los analistas de seguridad, es que el robo fue exactamente lo que pareció, una operación de rescate llevada a cabo por sus seguidores más leales. En la narcocultura, la muerte de un líder es un momento de inmenso simbolismo. Permitir que el gobierno exhibiera el cuerpo de Lascano como un trofeo habría sido una humillación intolerable para la organización. Recuperar su cadáver para darle un entierro clandestino, según sus propios ritos y códigos, era un acto final de lealtad y un desafío al Estado. Era una forma de decir, incluso muerto, nos pertenece a nosotros, no a ustedes. Esta explicación es consistente con la lógica y las tradiciones del mundo del narcotráfico. Sin embargo, la ausencia del cuerpo inevitablemente sembró una duda que persiste hasta hoy en ciertos sectores de la sociedad mexicana. La teoría de la conspiración más extendida se pregunta, ¿era realmente Heriberto Lascano el hombre que murió en ese tiroteo? Los que dudan señalan la increíble rapidez con la que se realizó la identificación inicial, basándose únicamente en huellas dactilares y en fotografías del cadáver, que algunos afirmaban que no se parecía a las fotos más antiguas que se tenían de él. La falta de una confirmación de ADN posterior e independiente, que se volvió imposible tras el robo, ha mantenido viva esta duda. Para los escépticos, el robo del cuerpo fue demasiado conveniente, una forma perfecta de cerrar el caso sin tener que presentar una prueba irrefutable al público. El gobierno mexicano, por su parte, ha sostenido en todo momento que la identificación por huellas dactilares es 100% segura y que no hay ninguna duda sobre la identidad del abatido. Una tercera teoría, la más sensacionalista y que pertenece más al ámbito del mito que al del análisis serio, sugiere que el propio Lascano fingió su muerte. Según esta versión, el enfrentamiento y el robo del cuerpo fueron parte de un elaborado plan para permitirle desaparecer y retirarse con su inmensa fortuna. Si bien esta teoría captura la imaginación popular, no se sustenta en ninguna evidencia y es considerada extremadamente improbable por las agencias de inteligencia. Sea cual sea la verdad, el resultado final es innegable. El robo de su cadáver transformó a Heriberto Lascano de un narcotraficante muerto en una leyenda, un fantasma cuyo verdadero destino sigue siendo para algunos un misterio. Su final, tan bizarro y ambiguo, fue un epílogo extrañamente apropiado para la vida de un hombre que operó desde las sombras y gobernó a través del terror invisible. El legado de Heriberto Lascano, sin embargo, es terriblemente concreto y no tiene nada de misterioso. El verdugo está muerto, pero la doctrina de violencia que él perfeccionó no murió con él. Su verdadera y trágica herencia fue la zetaización de la guerra contra las drogas en México. El modelo de violencia extrema, de terror como herramienta de negocio y de fragmentación en franquicias semiautónomas no desapareció. Tras su muerte y la posterior captura de su sucesor, Miguel Ángel Treviño, la organización de los Zetas se fracturó en docenas de células más pequeñas y a menudo rivales. Estas facciones, aunque menos poderosas, conservaron la misma brutalidad y el mismo desprecio por la vida humana. El monstruo que Lascano ayudó a crear se dividió y sus crías se extendieron por todo el país, llevando consigo la plaga de la extorsión, el secuestro y la violencia sin sentido. Él no solo construyó un cartel, desató una nueva forma de hacer la guerra que México y el mundo aún luchan por contener. Si te ha gustado este viaje a las sombras de la historia, no olvides suscribirte a Crímenes para Dormir para no perderte nuestro próximo documental.